Estamos de vuelta y estamos en el Café de la Mañana gracias a dalecafé.com, el mejor café por suscripción. Escriban al 56 31 30 61. Luis, tienen café de Cobán con cardamomo, tienen spicy coffee y además tienen spicy chocolate con cardamomo. El de cardamomo no lo he probado, pero se los voy a pedir. Cuando hace calor, tomarse un café de cardamomo hecho en la moca, uy, es lo máximo. Ya saben, dalecafé.com. El tema de hoy es cómo la tensión entre Estados Unidos y Nicaragua volvió a escalar luego que Daniel Ortega anunciara el fin de las elecciones en ese país. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la administración estadounidense y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados frente a lo que calificó como una profundización de la represión del régimen de Murillo Ortega. ¿Hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a acompañar esta postura y qué responsabilidad tienen los países centroamericanos frente a una crisis que ocurre en su propia región? Y agregó lo siguiente: Panamá ya retiró su embajada a Nicaragua. ¿Qué vamos a hacer en Guatemala? Bueno, nos vamos con el tema de hoy. Por favor, comenzamos contigo, Luis. Bueno, aquí hay varias cosas. Que Ortega diga que no van a volver a hacer elecciones es lo mismo que otros países que las hacen y es como si no hicieran, pues. O sea, tienes el caso de Cuba de hace muchísimos años que hace elecciones donde ganan con el 100%. Ok, así que eso no es nuevo. Y tenemos un país, Estados Unidos, bueno, tiene margen para ampliar las sanciones económicas. Yo creo que lo va a seguir haciendo para impulsar esto. No obstante, cualquier medida severa va a tener un impacto en la población nicaragüense, que es lo que ha pasado en otros países. Desde el punto de vista de la Unión Europea y Canadá, ya ha aplicado sanciones en otros años a Nicaragua, aunque tradicionalmente ellos siempre actúan con cautela y esto no termina teniendo efectos. Y el mejor ejemplo lo ve en Venezuela. ¿Cuántos años hubo sanciones y sanciones de Estados Unidos a Venezuela y el régimen sigue ahí? Ahora, lo que son organismos como la ONU y la OEA, creo que en realidad que los nombran mucho, les piden carta interamericana, todo lo demás, eso no sirve para nada. Así que yo creo que al menos que la solución venga como siempre de adentro, ellos van a seguir haciendo lo que quieran en Nicaragua. Y porque algunos gobiernos prefieren no mantenerse aislados y no pedir intervenciones, porque al final cuando tú ves las barbas de tu vecino arder, pones las tuyas en remojo. Entonces ahí es muy fácil quedarse calladito, porque bueno, a ti también te puede pasar en el futuro, porque ninguna de nuestras democracias son tan estables y son tan perfectas. Además, yo creo que la democracia es bastante imperfecta en todo lo que nosotros vivimos. Y la integración, digamos que esa integración regional, sobre todo la que se ha hablado mucho de la integración centroamericana, primero hay muy escasa cohesión entre los países, son todos amigos pero todos de lejitos. Entonces que esto pase en Nicaragua no creo que sea, no vaya a pasar mayor cosa. Gracias, Luis. Carmina, tus 2 minutos. Sí, Luisa, mira, la verdad es que el tema de Nicaragua, después de lo que dijo Ortega y las declaraciones posteriores de su esposa, la señora Ortega Murillo, Rosario Murillo, pues calificó de perros a sus críticos. Ya te dice que lo que le está pasando a ese par de chochos, porque encima de todo ya llegaron a esa edad que se ponen necios. Entonces, no solo eran dictadores, han cometido todo tipo de crímenes en Nicaragua, sino que encima de todo ahora se van. Yo creo que Ortega posiblemente se asustó mucho de cómo fueron a sacar a Maduro, porque él estaba muy calladito y muy en lo suyo. Pero ahorita se está cortando el tema de Cuba, se está cortando el tema de Nicaragua, y ahora se empieza a quedar solo en la región. Entonces sabe que él es el próximo. ¿Y qué hizo? Bueno, se quiere blindar dentro de su territorio con el tema de la oposición y seguir reprimiendo a todas las personas que puedan. Ya cuando ves a alguien como Marco Rubio dando una declaración específica y señalándolos con el dedo, yo que él empezaba a hacer mis paquetes, porque yo creo que una vez terminen de arreglar Cuba, se habla de que posiblemente ya tienen que llamar a elecciones en Nicaragua, solo están pidiendo, es otro tema, la inmunidad para Delcy, pero bueno, veremos. Yo creo que lo de Cuba pues, es inminente y se quedaría sola Nicaragua, que es un país pequeño sin recursos. Así que veremos qué va a pasar ahí. Pero sí, o sea, dictadores, ¿no? Gracias, Carmina. José Eduardo. Bueno, yo creo que, y he escuchado
muchos analistas, que lo que está tratando de hacer Ortega es una especie de mini China dentro de todo este mundo. A ver, vean esto. En Venezuela expropiaron, en Cuba expropiaron. Ortega no expropia, normalmente no expropia. Él viene y tiene socios dentro del sector privado. Él viene y ha dejado a empresarios, grandes empresarios, estar trabajando allí, les cobra su renta y es algo así como: no te metas en el tema del gobierno. Él a lo que aspira es un poco a construir ese asunto. De hecho, él no Nicaragua, si ustedes ven, no ha sufrido la escasez que ha tenido Cuba, la escasez que ha tenido Venezuela, siendo un país mucho más pequeño y mucho más vulnerable en ese sentido. Hacia eso quiere ir. Si lo va a lograr, todo depende de Estados Unidos. Todo depende de Estados Unidos, que es el que le puede cerrar las puertas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros sí podemos retirar al embajador, como lo hace Panamá y eso. Y manifestamos nuestra posición clara sobre eso. No creo que lo vayan a hacer, pero digamos que eso es lo que puede hacer Guatemala. Pero él hacia eso quiere moverse, según él. Si eso le va a dar resultado, todo depende de si Estados Unidos le da largas en ese tema. Pero yo sí creo que él lo que quiere y hacia donde se está moviendo es a ese régimen en donde pueda trabajar con cierto grupo de empresas y empresarios en esa parte de: yo te doy incluso beneficios fiscales, yo te beneficio con esto y toda la cosa, tú me das lo mío, pero no me tocas el gobierno. A mí me sorprende que haya tan poca protesta en contra de los atropellos a los derechos humanos que hacen en ese gobierno, porque te borran de la existencia, y ahí sí hacen expropiaciones, porque te borran de la existencia, entonces ya no eres dueño de nada, y ahí el gobierno entra. ¿Expropiaciones de qué? De todo lo que tuviste, porque borran a las personas hasta de los registros civiles, y te lo digo por personas que vivían ahí, que me han hablado, que cuando los echaron, los borraron hasta el registro civil, y cuando borran del registro civil hasta los notarios, pero en fin, o sea, entiendo tu punto de los empresarios, pero a las personas comunes y corrientes sí les han expropiado. Y yo tenía una socia nicaragüense, cuando yo trabajaba en un bufete, que le quitaron hasta el chucho. O sea, sí se han hecho expropiaciones, pero es que ¿cómo vas a dudar que compete cualquier atropello cuando borran a las personas de los registros civiles? Y después ya no existen y las personas no pueden ni siquiera ir a sacar su pasaporte porque el papá no existe, porque lo quitaron. En fin, el problema que vemos con la dictadura que tenemos tan cercana en Nicaragua es que por mucho que nos guste la dictadura de Bukele, sigue siendo una dictadura. Y todas las dictaduras se van a ir acercando a ese extremo de Nicaragua. Entonces, si estamos preocupados por la dictadura de Nicaragua, por las declaraciones de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por los atropellos que están cometiendo en Nicaragua, tenemos que voltearnos a ver otro tipo de dictaduras que tenemos más cerca y que no se vale que se alaben tanto simplemente porque son de nuestros cuates. ¿Qué va a pasar en Nicaragua? Vas a ver. Mientras la población no tenga con qué defenderse, un cambio de régimen es muy complicado, y es lo que ha pasado con todas las dictaduras. Lo primero que hacen es que les quitan las armas a los ciudadanos. Tal vez es como dice Luis, hay que poner nuestras propias barbas en remojo. Bueno, yo no creo que eso sea expropiación, lo que estás diciendo necesariamente. Lo que sí están haciendo es que a todos los opositores les quitan eso. Pero yo hablo de las expropiaciones que verdaderamente son sensibles en un país, las expropiaciones de las grandes empresas. Ahí se sigue produciendo ron, ahí se sigue produciendo ganado, ahí se sigue produciendo un montón de cosas que Nicaragua ya tenía y que son industrias, e incluso industrias grandes, ¿eh? ¿Y qué es lo que hacen estos? Son socios. Son socios de la dictadura. Es el calco de China, en pequeñito. ¿El Salvador? Ellos aspiran a eso. No, El Salvador es otra cosa. Pero El Salvador es cosa diferente. Es diferente. Pero esto es el calco de China. Por lo menos a eso aspira. Por lo menos a eso aspira. Si lo va a lograr o no, depende de Estados Unidos.
Pero él no ha salido así como hacía Chávez, que venía y decía, tal cosa, exprópiese, tal otra, exprópiese. No, si Luisa se opone al gobierno nicaragüense, sí, probablemente te van a expropiar. Eso sí. Pero si tú te acoplas, vas a tener tu parte del negocio. Bueno, pero es que así han sido todas las dictaduras históricamente. Si tú no te metes con la dictadura, a ti te dejan seguir adelante. Igual hay grupos empresariales en Venezuela que crecieron muchísimo. Que Venezuela fue un híbrido. Venezuela Claro. es un híbrido en donde dejaron a ciertos empresarios que no se oponían al gobierno. O sea, nunca llegaron a ser Cuba, pues, que ahí sí Sí, expropiaron parejo todo. nunca llegaron a ser Cuba, pero atacaban a los empresarios que no estaban con ellos, pero no los pudieron penetrar a todos totalmente. Ujú. Hay unos que siguieron siendo, digamos, opositores, pero no los pudieron acabar porque el gobierno venezolano entraba vía los trabajadores. Ahora, grandes industrias, ellos también las expropiaron en Venezuela. En cambio, en Nicaragua. mira, en Nicaragua, a ver, no quiero recordar que aquí un grupo hasta les dio un premio a Ortega. Tengo que ser tan doloroso ¿Cuánto como para empresario tener que guatemalteco no fue a invertir Así ahí? es. Seamos Tengo honestos. que ser tan brutalmente Explícito. explícito No, en decir sí. que hubo ciertas complicidades, y ahí dentro de Nicaragua hay complicidades. ¿Dónde está el éxito? Por ejemplo, en Venezuela, la gente se empezó a ir. Ujú. En Nicaragua, la gente no se está yendo. Se está yendo los que se van, por ejemplo, como se van de Guatemala, como se van así, pero en general no tienen un éxodo tan grande como se podría esperar, por ejemplo, de una Cuba. ¿Por qué? Porque tienen ese respiradero. Él aspira a instaurar un subrégimen híbrido donde él pueda quedarse y ser socio. Sí, tu idea de China me parece interesante. Sí. Pero no es mía. De mini China. No es mía, es mini chinita, ¿va? Sí, él quiere eso. Él hacia eso aspira. Ahora, ¿qué vaya a pasar con todas estas amenazas que estás lanzando a los Estados Unidos y que, como bien dice Carmina, tienen su listita, ¿verdad? Y van en lista de orden de prioridades. Ya intervinieron en Venezuela con dudoso éxito para los venezolanos. Ya van a intervenir Pero muy en- exitoso para ellos. Exacto, por eso dije para los venezolanos. Ya van a intervenir en Cuba porque han sido muy explícitos de que se van tras Cuba. ¿Cómo irán a intervenir en Nicaragua? ¿Cuál es el tipo de intervención que harán? Eso es lo que vamos a tener que ver. Nicaragua. Yo lo que creo que lo veremos, no sé si en este tiempo, porque Sí. Venezuela ahorita entran a un punto que ya Trump está usando a Delcy, decirle, te voy a mandar a María Corina Machado si no haces las cosas que te estoy pidiendo. Sin embargo, él ya está preparando la transición, porque al pedir inmunidad para Delcy es porque la va a sacar. Si se la fuera a mantener ahí, no estaría pidiendo ese tipo de inmunidad. Entonces, eso es lo que avista y era lo que se había pactado, que vienen elecciones en Venezuela. No lo Una sé. vez, sí. ¿Tú no crees? Bueno, No, yo sería creo un tema que discutible. Delcy Ajá. y los otros dos son lo que Trump necesita para seguir controlando Venezuela. Sin ellos, pierde el control. Y a él lo único que le interesa es lo que está obteniendo, millones de barriles de petróleo. Y lo dijo el otro día, las empresas petroleras que operan en Venezuela, en los Estados Unidos, nunca habíamos ganado tanto dinero, mientras los venezolanos están cada día peor. Sí, yo creo que él ya se acomodó con esa situación. Sí, él está Sí. feliz. Por eso dije eso- que venía a los Hay- venezolanos. hay- Tenemos hay- que hay irnos. mucha comodidad en el asunto. Bueno, veremos qué es lo que Bueno, pasa. Pero Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, gracias a alcafé.com por el café de la mañana. Al regresar hablaremos con Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina.